Bueno, volvemos a hablar de política a poco ya de que asuma en el gobierno el republicano José Antonio Kast. Hemos dicho, presidente electo, que se va a tomar algunos días de vacaciones, que tuvo una gira que no estuvo exenta de polémica, sobre todo en su parte europea a nivel internacional, y que este fin de semana anunció finalmente la denominada segunda línea de su gobierno. Estamos hablando de subsecretarios, subsecretarias y delegados presidenciales, con fuerte presencia otra vez de actores más técnicos que políticos, independientes más que partidarios. De todo queremos conversar a esta hora con Andrea Valladares, senadora electa, secretaria general de Renovación Nacional. Andrea, bienvenida, buenos días. Hola Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Andrea, senadora electa, ya decíamos, por la región del Maule a partir del 11 de marzo. Andrea, una primera mirada respecto primero del anuncio de subsecretarios, subsecretarias y delegados presidenciales. ¿Conforme, mucho independiente, mucho técnico, faltó más presencia de actores políticos o no? A ver, yo creo que primero, tal como lo habíamos dicho, tanto en subsecretarios como en delegados sí va a haber mayor presencia de los partidos. En el caso de los subsecretarios es un mayor porcentaje los que pertenecen a algún partido político o han estado ligados fuertemente a la actividad política en distintos gobiernos, como los gobiernos del presidente Piñera. Y en los delegados presidenciales, claro, ya se ve mucho más, que son todas personas que han tenido, o la gran mayoría, experiencia política, experiencia electoral, y obviamente eso comienza a dar las señales que efectivamente nosotros esperábamos. Hoy día ya se parte con el trabajo de cómo se van a conformar los equipos territoriales, la Seremí y los directores de servicio, y creo que también la tónica va a ser de complementar tanto de perfiles políticos como en algunas áreas algunos perfiles más técnicos. Conforme entonces, perdón. Nosotros como Renovación Nacional tenemos 5 subsecretarios y 2 delegados presidenciales, así que obviamente estamos muy contentos por ello y los vamos a apoyar en todo lo que venga como su desempeño en el futuro gobierno. Andrea, de todas maneras, cuando al presidente electo, a sus equipos, particularmente al timonel de Partido Republicano, se le ha preguntado por esta inquietud. En Chile Vamos han llevado la discusión al terreno únicamente como del cuoteo. Por lo tanto, lo que ha dicho lo que ha dicho el propio presidente electo es que no van a seguir la lógica que se ha seguido siempre, que se subentiende, es la lógica que también ha seguido Chile Vamos, de cuotear el número de representantes de los partidos políticos en el gabinete. ¿Cómo han sentido ese emplazamiento al final del día? Porque es cuando contestan, bueno, la inquietud de Chile Vamos, bueno, es que nosotros vamos a hacer las cosas distintas, no como se han hecho hasta ahora, entre ellos los partidos de RN, Evópoli y la UDI. Primero, yo creo que aquí tenemos un escenario de un gobierno totalmente distinto a lo que habíamos tenido antes. Los 2 gobiernos que a nosotros nos tocaron ser parte eran gobiernos de una coalición. Hoy día estamos en un gobierno que el mismo presidente José Antonio Kast nos hizo un llamado a un gobierno de unidad y de emergencia, un gobierno que incluye, hoy la invitación fue a 8 partidos, hoy día 7, que seguimos siendo parte, donde efectivamente cualquier discusión de coalición o de otras cosas es una discusión que no es este minuto, que todos la hemos fijado en un minuto de emergencia y de unidad. Entonces creo que desde ahí lo que a nosotros nos preocupa, y más allá de los dime y diretes, que creo que muchos son como de ir a buscar esa diferencia, creo que está en que efectivamente es un gobierno distinto, ya que está fijado en la emergencia, y también un gobierno de unidad que fue más allá incluso de los 8 partidos, sino sumando independientes o personas como el ministro Jaime Campos, que fue parte de los gobiernos de la Concertación y los gobiernos de Michelle Bachelet. Entonces creo que es una mirada distinta, y lo que nosotros hemos dicho de nuestra preocupación hacia el mundo político no tiene que ver con cuoteos, sino que tiene que ver con la experiencia de las personas, porque efectivamente, pensando en que esto es un gobierno de emergencia, y en el mal pie que creemos que ha dejado mucho ministerio el gobierno actual, creemos que se necesita personas con mucha experiencia en los ministerios y en la acción pública para poder hacer andar rápido los ministerios. Y ahí está fijado nuestra preocupación. Yo creo que esa preocupación es algo que van a tomar las autoridades, que se van a incluir equipos que tengan experiencia, equipos que son parte de los cuadros de los partidos o de los institutos, como es lo que hemos visto ya en subsecretarios y delegados. Ya, después de la elección de José Antonio Kast, hubo reuniones, o al menos una gran reunión con Arturo Esquella y el resto de los presidentes de los partidos de Chile Vamos. ¿Han vuelto a tener esa reunión?
¿Qué acercamiento ha tenido RN, la UDI y Evópoli en particular con José Antonio Kast en este último tiempo cuando él está conformando su equipo de gobierno? Obviamente en las últimas semanas no, porque él estaba de gira, pero sí hay reuniones regulares. Antes de la gira sí se reunieron los partidos de Chile Vamos con... Sí, han habido múltiples reuniones de conversaciones, de ideas, de obviamente de nosotros, en nuestro caso, de poner a disposición a nombre de Renovación Nacional para que puedan aportar en el gobierno. Que insisto, la lógica no tiene que ver con cuotas, sino tiene que ver con personas que tengan experiencia ya en las áreas para poder hacer funcionar rápido lo que necesitamos. Andrea, ya que lo mencionaba, fueron 8 los partidos invitados a participar del gobierno, 7 los que aceptaron. ¿Cómo ven desde Renovación Nacional lo que terminó pasando con Libertarios? Obviamente es legítimo que ellos tomen la decisión de no ser parte. Para nosotros, cuando el presidente, primero, recordar que tuvimos una primera vuelta donde el presidente obtiene un 24% de los votos, hay varios otros candidatos que representan fuerzas distintas de sus partidos y generamos una unidad en segunda vuelta bastante parecido a lo que fue la unidad en el rechazo. De hecho, a la vista está que el porcentaje de votación del presidente Kast llegó a un 58%, mientras en el rechazo fue un 62%. Ahí hay varias similitudes de lo que se conformó. Más allá de los proyectos de cada uno de los partidos, los proyectos políticos de cada una de las coaliciones, en el caso de Chile Vamos, yo lo dije muchas veces, nosotros somos un proyecto político diferente al proyecto que presentaba la coalición que encabezaba José Antonio Kast, pero cuando se hace un llamado a una unidad nacional, cuando hay un fuerte respaldo ciudadano que entiende que no querían la continuidad del gobierno actual, creo que el llamado, por lo menos como nosotros lo sentimos desde Renovación Nacional, es a ponernos a disposición del gobierno, del presidente y de las decisiones que él tome en adelante. Ya, pero obviamente es legítimo lo que hace Libertario. Nosotros estamos más por la postura de cooperar y obviamente de sacar adelante este nuevo gobierno. Ya, pero más allá de la legitimidad que tenga o no la posición que adopta, particularmente Johannes Kaiser, hay quienes han señalado que Kaiser se va a transformar para Kast en lo que Kast en su momento se transformó para Piñera. Lo conversábamos incluso con el propio Johannes Kaiser aquí en ADN, en un programa junto a Diario El País, y él nos decía que ellos a partir del 11 de marzo van a ser ancla y huasca. Ancla para afirmar las promesas de campaña y huasca para darle si es que no cumple con lo prometido. Bueno, ahí hay una diferencia de cómo nosotros nos planteamos. Nosotros en Renovación Nacional siempre nos hemos planteado como un partido colaborador, un partido que logra conseguir mayoría, que busca acuerdos. Históricamente, desde la democracia de los acuerdos hasta ahora, nosotros siempre hemos sido una oposición que busca mejorar los proyectos de ley y sacar buenas leyes como la ley Naim Retamal. Nosotros nos sentimos orgullosos de ese proyecto de ley porque fuimos parte de él y logramos sacar consenso y nos planteamos desde ahí. Obviamente el Partido Libertario tiene una posición distinta, nosotros nos planteamos desde colaborar, incluso colaboramos cuando, en el caso del gobierno actual con el presidente Boric, cuando ellos tenían proyectos de seguridad, nosotros aportábamos, sacábamos adelante cosas porque creíamos que esto se hace desde el mejorar los proyectos. ¿Y cómo no lo vamos a hacer con un gobierno que obviamente era opositor al gobierno actual y la invitación a la que nos está haciendo una invitación a sacar al país adelante? Obviamente nosotros ahí nos planteamos desde la colaboración en el Congreso y también desde la colaboración con nuestros equipos y obviamente con las personas que puedan aportar en él. Estamos conversando con Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, ya hemos dicho senadora electa por la región del Maule. Andrea, ¿qué lugar ocupa en esto que no va a ser un gobierno de coalición? La centro derecha, como ustedes mismos se han dado en llamar, particularmente Renovación Nacional, en un gobierno en que el presidente electo José Antonio Kast efectivamente los ha convocado a un gobierno de emergencia, que es el llamado que acogen durante la campaña, pero un presidente que, y esto se ha puesto mucho sobre la mesa, en una gira internacional vuelve a desplegar todo su discurso ideológico que tiene que ver con los ismos, según él mismo ha planteado, con el feminismo, con el animalismo radical, y que se reúne entre otros con Víctor Orbán, que hoy día, en términos bien coloquiales, es un presidente un tanto paria a nivel de la Unión Europea. ¿Cuán representados se sienten desde ese lugar de la centro derecha con ese José Antonio Kast?
obviamente con eso José Antonio Kast tenemos diferencias, pero eso queda, y como él mismo lo ha dicho, en generar vínculos internacionales, y creo que más bien lo que se va a ver aquí en Chile va a estar concentrado en lo que él mismo fijó, en un gobierno de unidad que va mucho más allá incluso de nosotros, como centro derecha, como Chile Vamos, que incluye incluso a independientes sin militancia política, y que va a estar concentrado, y de verdad creo que aquí hay un punto muy relevante en la emergencia de sacar adelante ciertas áreas que son muy sensibles, como la seguridad, como la economía, hoy día como la propia emergencia de los incendios en el sur de Chile. ¿Cuáles son las diferencias? Por lo tanto, creo que ahí va a haber, vamos a estar concentrados ahí, que es la invitación que él hizo, y creo que eso se va a mantener, porque además es lo que imperiosamente se necesita. ¿Cuáles son las diferencias que tienen con ese José Antonio Kast, que es de lo que hablábamos, y cómo se controla de aquí en más las expectativas? Porque ya ha presentado los equipos de gobierno que generan más expectativas en los propios partidos y en los componentes de la futura administración. Hay que empezar a poner sobre la mesa el plan de 90 días, lo que se ha planteado con la migración irregular y un montón de cosas más. Aquí lo importante es donde nosotros tenemos, y me voy a concentrar en lo que tenemos en común, que son esas prioridades. ¿Cuál va a ser el plan de los 90 días? Pero Andrea, ¿cuáles son las diferencias con ese José Antonio Kast? No, por eso, te digo que hoy día eso queda en... ¿Pero cuáles son? Sí, está bien. No, está bien. Yo me quiero concentrar en lo que nos une y no en lo que nos divide ni nos diferencia. Lo importante es a lo que el presidente nos llamó, que es este gobierno de unidad, y en eso nos vamos a concentrar, y en el gobierno de emergencia. Yo creo que ahí no tenemos ninguna diferencia, y eso es lo importante. ¿Cómo vamos a construir desde que lo que nos une, esta mirada de país que necesita salir adelante rápido? A propósito del tema internacional, desde Renovación Nacional, ¿están por apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas? La verdad que tenemos algunas personas como Manuel José Sandón, que ha estado de acuerdo, hay otros que no lo ven de la misma manera. Yo creo que aquí hay un error inicial del gobierno del presidente Boric, que es como lo planteó, sin conversaciones con la oposición, una candidatura tan importante para el país. Obviamente creo que debería haber sido conversada con la oposición de una manera más profunda, para que permitiera efectivamente llevarla a cabo sin lo que hoy día vemos, que es esta división del país. Yo creo que obviamente generó un flanco innecesario, y que debería haberse conversado mucho antes. ¿Usted lo aprueba en lo personal como senadora electa ya? Yo creo que en este minuto el presidente debería haberlo conversado antes. Es muy difícil en este minuto apoyarlo así como se forjó. Creo que todavía hay espacio para mejorarlo, pero como está hoy día nos complica, y creo que no le hace bien al país. Pero ¿a qué nivel se tendría que haber conversado? Porque cuando se planteó la candidatura en septiembre en Naciones Unidas, estuvo acompañada por el presidente del Senado, militante de sus filas, por Manuel José Sandón, quien aplaudió ahí en el plenario de la Asamblea General la candidatura de Michelle Bachelet cuando se planteó. Por eso lo partí diciendo, el mismo Manuel José Sandón lo apoya, hay a lo mejor varios en mi partido que sí lo hacen. Yo creo que debería haberlo conversado más con las bancadas, y debería haber sido también con el futuro gobierno, que es el que va a tener que seguir impulsando. Creo que hay un error de origen que lo complica hoy día, espero que se subsane y podamos tener algo en adelante una posición común. ¿Y cuánto complica al gobierno del presidente electo José Antonio Kast decirle que no ahora a una candidatura que no solo sostiene Chile, que también sostienen dos de los grandes socios de nuestro país, gigantes de América Latina como México y Brasil? Por eso creo que fue un error el cómo lo planteó, al tener este apoyo internacional y no haberlo conversado de mejor manera en Chile, para haber tenido... Por eso lo digo, hoy día genera un problema mayor por no haberlo conversado a tiempo internamente, para haber generado un consenso político que nos permitiera hoy día no tener esta discusión incluso dentro de nuestro país. ¿Puede el presidente o complica al presidente electo decirle que no a Brasil y a México? Mira, el presidente tuvo incluso en la gira una bilateral con el presidente de Brasil, y obviamente aquí las relaciones internacionales son las que tienen que operar, y la diplomacia, pero insisto, creo que el error de origen es del gobierno actual, que no logró generar ese consenso primero del país para poder llevar esto adelante. ¿Y usted cree que Michelle Bachelet tiene opciones, si es que se concreta su candidatura, para ser secretaria general de Naciones Unidas? No tendría cómo decir eso. Creo que... Por sus méritos, por su trayectoria...
Obviamente tiene trayectoria en organismos internacionales y era una candidatura que Chile podría pensarla. Estaba sobre la mesa hace tiempo, por eso creo que no era necesario llegar a esto sin haberlo conversado mayormente como podría haber sido. El gobierno llamó durante el fin de semana a todos a ponerse la camiseta por Chile. ¿No se están poniendo la camiseta? Yo creo que hay hartas cosas donde nos podemos poner la camiseta por Chile, como por ejemplo ir a actuar muy rápido en la emergencia y actuar muy rápido en lo que hoy día a Chile le pasa. Creo que obviamente hoy día tenemos hartas cosas en que ponernos la camiseta, como es trabajar duro para sacar a Chile adelante. Andrea, volviendo al tema del gabinete, la conformación de los equipos, el presidente también ha establecido algunas fórmulas que suenan algo distintas y yo quiero saber si son fórmulas correctas, si apuntan hacia el lugar correcto o si aparentemente son accesorias. Esto de que exista solo un comité político, no solo un comité político, sino también un comité económico y de seguridad los días lunes y que haya un comisionado especial para la macrozona norte. ¿Eso hacia dónde apunta? ¿Cumple el objetivo correcto? ¿Es más reunionismo? ¿Cómo lo ven? Yo creo que el presidente hay ciertas áreas en las que él quiere estar muy presente. Yo quiero recordar que, por ejemplo, el presidente Piñera sumó a su comité político al desarrollo social en algún minuto y finalmente las reuniones de comité político que dirige el presidente son más bien de cómo él quiere organizar su estructura de trabajo. Recordar también que, por ejemplo, en los tiempos de COVID, el presidente Piñera tenía todas las mañanas una reunión de COVID, porque respondía a una emergencia. Y creo que esa es la lógica que ha tratado de instalar el presidente José Antonio Kast en este comité de seguridad, un comité económico y obviamente un encargado para la macrozona norte, que por ejemplo nosotros tuvimos delegados presidenciales para la macrozona sur en su minuto, antes de tener hoy día los estados de emergencia como los tenemos. Por lo tanto, son obviamente los puntos y los lugares donde cada presidente quiere poner el eje. El presidente Boric, por ejemplo, lo hizo con la ministra de la Mujer, que le hizo parte de su comité político. Hoy día el presidente José Antonio Kast fija la prioridad, tal como lo veníamos hablando, en la seguridad y la emergencia, y desde ahí esta creación de estos comités de seguridad y economía. En materia de migración, un tema que también afecta de forma directa a la zona que va a representar la región del Maule, donde fue electa senadora Andrea Valladares, hay cierta confusión, y lo conversábamos aquí ya incluso con algunos de los ministros designados, como el futuro ministro del Interior, respecto del cambio de discurso de José Antonio Kast, que partió directamente amenazando a los migrantes que tenían que salir antes del 11 de marzo porque si no iban a ser expulsados, a un cambio en el tono y en el discurso respecto de que ahora les invita a salir. ¿Qué cree usted que va a pasar ahí? Bueno, primero tenemos que ver que hay un cambio internacional que creo que hace distinto la situación en la que enfrentamos hoy día, que es la situación de Venezuela. Obviamente, el que ya no esté el dictador Maduro da la luz de esperanza en que los venezolanos puedan retornar a su país. Yo creo que todos lo vimos el día en que es detenido Maduro, como los venezolanos aquí mismo en Chile lo decían: quiero volver a mi país, quiero volver a mi tierra. Ya, pero un mes después sigue Delcy Rodríguez ahí. Espera, dame un minuto. Por ejemplo, hemos visto cómo hay muchos de los presos políticos que han sido liberados y efectivamente al estar Delcy Rodríguez hoy día complica la situación de retorno de esos venezolanos, y probablemente ahí hay un punto bien importante que abordar, y en el cambio de discurso creo que tiene sentido con eso, efectivamente hoy día tenemos una responsabilidad toda Latinoamérica de cómo ayudamos a retornar a los venezolanos que quieren volver a su país, y cómo obviamente el gobierno de Delcy Rodríguez da las garantías que necesitan para poder volver, que es lo que ellos quieren. Les quiero contar algo, en un grupo que tenemos con distintos venezolanos dirigentes de nuestro sector, por así decirlo, en su país, nos contaban que anoche fue detenido un dirigente, Juan Pablo Guanipa, fue detenido, hay una alerta ahí entre todos. Entonces, efectivamente Venezuela está en un proceso de inestabilidad que probablemente va a hacer que no se pueda actuar de la manera que se quería, porque obviamente hay que ser conscientes de que no están las condiciones en el país para que retornen todas las personas que quieran, y obviamente internacionalmente necesitamos mucho apoyo, y creo que aquí toda Latinoamérica se tiene que comprometer en ayudar a que Venezuela retome la normalidad. Ya, Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, decíamos senadora electa por el Maule, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, recordar además que uno de mis últimos debates como candidata fue con ustedes, así que me dieron la suerte. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Además, integrante, digamos, del panel en su momento de País ADN ahí junto a Aldo y Piedad. Muchísimas gracias, senadora electa. Gracias, que estén muy bien.